la misteriosa superviviente Bailey, nunca había visto a un humano de cerca. Había oído historias sobre su fuerza, su terquedad y su salvaje imprevisibilidad. Algunos de los suyos les temían, otros los admiraban, pero ninguno esperaba encontrar un estrellado y medio muerto en su pacífico mundo. Ella estaba de pie junto a él, observando su cuerpo destrozado. Yacía en la camilla de hospital de su pequeña casa. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y polvo. Su respiración era superficial pero constante. Apenas estaba vivo. Bailey suspiró, apartándose un mechón de cabello plateado del rostro. Lo había encontrado cerca del límite del bosque. Su nave no era más que una ruina humeante. No había otros supervivientes, solo él, envuelto en una manta térmica andrajosa. Inconsciente y temblando, bajo la tenue luz de sus linternas, podía ver lo extraño que era. No solo estaba en forma, sino también en presencia. Su piel era áspera y llena de cicatrices. Sus músculos eran gruesos y fuertes a pesar de sus heridas. Su cabello negro estaba enmarañado por el sudor. Parecía feroz incluso en su debilidad. Era solo un hombre, y un hombre necesitaba. ¿Le importaba si vivía? Bailey mojó un paño en agua tibia y lo presionó suavemente contra su frente. La mugre y la sangre desaparecieron, revelando una herida irregular sobre su ceja. Ella se secó la suciedad con cuidado, pero al retirar la manta para revisar la herida de su pecho, se le cortó la respiración. Algo se movió debajo por un momento. Se quedó paralizada. Su primer pensamiento fue que algo estaba dentro de él, un parásito, algún tipo de infección. Pero no, esto estaba fuera de su piel. Una masa negra y cambiante, como un líquido espeso, se enroscaba sobre sus costillas y se retiraba a contacto con la luz. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era eso? Sus instintos le gritaban que retrocediera, que llamara a las autoridades. Pero antes de que pudiera moverse, su mano se disparó y la agarró por la muñeca. Bailey jadeó. Su agarre era de hierro a pesar de su debilidad. Sus ojos, apagados y desenfocados, se abrieron, revelando un iris verde intenso y ardiente. ¿No? Preguntó con voz áspera, como si hubiera tragado fuego. No lo toques. Bailey luchó por liberarse. ¿Qué es eso? Sus ojos parpadearon. La masa negra y cambiante en su pecho. Apretó la mandíbula. No, no la toques. Ella dudó. Su agarre se aflojó y su mano cayó flácida sobre la camilla. Su cuerpo temblaba. Estaba demasiado débil para explicar nada. Pero Bailey no era tonta. Esa cosa en su pecho estaba viva y no era natural. Debería haberse ido. Debería haberse alejado, pero no pudo. Lo había salvado y ahora él era su responsabilidad. Respiró hondo y volvió a cubrirle el pecho con la manta. Los zarcillos negros se crisparon, pero no reaccionaron. Lo dejaría así por ahora. Cogió un cuenco de agua y empapó otro paño. Su rostro seguía cubierto de sudor y sus heridas necesitaban más limpieza. Con cuidado, le secó la frente de nuevo. Él se estremeció ligeramente, pero no se resistió. Su respiración se estabilizó. Bailey se mordió el labio. Su gente no era violenta, no tenían guerras, ni armas, ni grandes enemigos, pero temían a los forasteros y descubrían que ella escondía al humano, con algo antinatural creciendo en él. Llamarían a los ejecutores, y los ejecutores no hicieron preguntas. Volvió a mirar al hombre. Su rostro se había relajado. Su cuerpo se hundía en el descanso. Suspiró. «Me vas a meter en problemas. ¿No es así?» No respondió. Por supuesto. Ya estaba volviendo la inconsciencia. Bailey se cubrió el cuerpo con una manta, arropándola con cuidado. Pasara lo que pasara después, ya se ocuparía de ello cuando llegara el momento. Pero al darse la vuelta oyó un leve susurro, una voz suave e inhumana que provenía de la masa oscura en su pecho. A Bailey, hambriento, se le heló la sangre. No miró atrás. Simplemente se alejó fingiendo no haber oído nada. «¿Qué te escondes?» Bailey, humano, no durmió esa noche. Se sentó al borde de la pequeña cuna, con los dedos agarrando el dobladillo de su bata, mirando al humano inconsciente. Afuera, el suave zumbido de las criaturas nocturnas llenaba el aire. Estaba en silencio, excepto por la cosa en su pecho. No se movió mucho cuando la miró, pero por el rabillo del ojo sintió que se movía, se curvaba y se desenrollaba como una sombra viviente. Había cometido un error al traerlo aquí. Su gente siempre susurraba sobre los humanos, sobre cómo sobrevivían donde nadie más podía, cómo convertían incluso los mundos más pacíficos en campos de batalla, cómo luchaban como si hubieran nacido para la guerra.
Bailey siempre había descartado esas historias, exageraciones, alarmismo. Pero ahora, sentado frente a uno, no estaba segura de haber tratado a muchos viajeros heridos en su vida, pero ninguno como él. Su cuerpo debería estar fallando. Sus heridas eran graves, sus quemaduras profundas. Sin embargo, con el paso de las horas, las vio desvanecerse. Los moretones se suavizaron, los cortes sellados. Su respiración se fortaleció. Tenía formación médica. Sabía que sanar tomaba tiempo. Esto no era natural. Luego, la voz susurró desde la masa oscura. Aún no estaba segura de si lo había imaginado, si el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Pero ¿y si no? Tenía que deshacerse de él. Ese pensamiento la golpeó fuerte. Su gente no era cruel. Si llamaba a las autoridades, no lo matarían directamente. Lo llevarían al consejo, harían preguntas y decidirían si era una amenaza. Y entonces no. Apretó los puños. Los humanos no pertenecían allí. Si decidían que era peligroso, nunca lo dejarían irse. Bailey se levantó, moviéndose hacia el panel de comunicación en la pared. Su mano se cernió sobre el panel de activación. Solo una llamada y este ya no sería su problema. Entonces lo oyó moverse. Un gemido bajo. El crujido de la tela. Se giró. Sus ojos se abrieron por un momento. Se miraron fijamente. Sus ojos verdes eran más agudos, ahora llenos de algo calculador. Su voz se quebró. ¿Dónde estoy? Bailey dudó. Estás a salvo. Sus ojos se posaron en su pecho. Los oscuros zarcillos se habían retirado bajo su piel, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Su mano se contrajo. Había esperado sentirlos. Tengo que irme, murmuró intentando levantarse. Bailey retrocedió. Su voz firme. No puedes. Tu cuerpo. Estaré bien. Ella entrecerró los ojos. Vi tus heridas. Nadie sana tan rápido. ¿Qué eres? Él tensó sus músculos, enroscados como si se preparara para luchar. Bailey retrocedió otro paso. Dime la verdad. Humano. Esa cosa en tu cuerpo. ¿Para qué sirve? Por un momento pensó que no respondería. Luego, lentamente, exhaló. Me salvó. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Apretó la mandíbula. Mi nave no fue solo un accidente. Fue derribada. Debería haber muerto. Pero esto. Señaló vagamente su pecho. No me dejó. Un escalofrío la recorrió. Bill, debería haber muerto. Tragó saliva con dificultad. ¿Es un arma? Apretó los labios. Se está adaptando. No le gustó esa palabra. Bailey volvió a mirar el panel. Aún podía llamar a las autoridades. Denunciarlo antes de que fuera demasiado tarde. Luego lo miró. Estaba cansado. Advertencia. No es un guerrero. No es un monstruo. Solo un hombre. Un hombre que había sido perseguido. Exhaló. Si te quedas, mi gente lo descubrirá. Temen cosas que no entienden. Su mirada se oscureció. Entonces, debería irme. Dudó. No confiaba en él. No podía confiar en él. Pero tampoco podía ignorar cómo le temblaban las manos. Como su cuerpo aún luchaba por recuperarse. Todavía no, dijo Elías Drake. La estudió. Buscando un engaño, finalmente asintió. Bailey se dio la vuelta, pero ella aún sentía su mirada. No sabía qué clase de problemas había traído a su casa, pero era demasiado tarde para echarse atrás. La cacería comenzaba. La lluvia empezó justo antes del amanecer. Una llovizna lenta al principio, luego un fuerte aguacero que repiqueteaba contra el techo de la pequeña casa de Bailey. Ella se quedó junto a la ventana, observando la niebla que se aproximaba desde las colinas lejanas. La tormenta dificultaría a las patrullas rastrear algo inusual. Eso debería haberla tranquilizado. No fue así, porque las patrullas ya no eran el problema. El problema era el humano sentado detrás de ella, despierto, observándola con ese silencio que la inquietaba. Elías Drake apenas había hablado desde la noche anterior. Había comido lo suficiente para recuperar fuerzas y luego se sentó en un rincón, abrazándose como si estuviera conteniendo algo o conteniendo algo. Bailey no estaba segura de qué. Había visto lo rápido que su cuerpo se había curado. Había visto las venas negras arrastrándose bajo su piel antes de retirarse. Había oído el susurro que ninguna voz humana podría emitir. Debería haberlo delatado. Aún podía. En cambio, se apartó de la ventana y lo encaró. Si te vas a quedar aquí, necesito respuestas. Elías dejó escapar un lento suspiro. Se frotó las sienes. ¿Qué quieres saber? Bailey cruzó los brazos.
La verdad por un momento. No dijo nada. Luego se incorporó y miró hacia la puerta como si buscara oyentes. Formaba parte de un equipo de exploración avanzado. Admitió que no debíamos involucrarnos en nada hostil. Solo inspeccionar el sistema. Ver qué había aquí. Bailey levantó una ceja. ¿Esperabas que creyera? Los humanos vinieron hasta aquí solo para mirar. Los labios de Elías se crisparon. Cree lo que quieras, pero no éramos los únicos ahí fuera. Frunció el ceño. ¿Quién más? Su expresión se ensombreció. No sé. Algo más nos esperaba. Algo rápido. Nunca lo vimos venir. Mi nave se hundió antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Exhaló. Los demás no lo lograron. Bailey lo estudió. No mentía. Su voz transmitía demasiado dolor silencioso. Pero eso no explicaba que se le había pegado. ¿Y la cosa? Preguntó con cuidado. Eso también te estaba esperando. Elías dudó. Luego se levantó la camisa ligeramente, revelando su torso. Bailey retrocedió un paso involuntariamente. La masa negra no estaba solo allí. Había crecido. Lo que una vez fue una sustancia delgada y cambiante se había arraigado en su piel como una segunda red de venas, pero no se extendía. Se estaba conteniendo. Me moría. Elas murmuró, flotando en el espacio, esperando a que el frío me llevara. Entonces esta cosa me encontró. No solo me curó. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, ahora más agudos. Se aseguró de que sobreviviera vagamente. Lo tragué. Está vivo, ¿no? Él asintió y habló. Él dudó. No como nosotros. Sus dedos se crisparon. Entonces, ¿qué quiere? La boca de Elías se tensó para aprender. Adaptarse para asegurarme de no morir otra vez. A Bailey no le gustó esa respuesta antes de que pudiera presionar más. Un suave timbre resonó por la casa. Congeló la alerta de seguridad. Alguien estaba afuera. Elías se movió más rápido de lo que cualquier hombre herido debería. Con un movimiento fluido, se incorporó. Músculos tensos, ojos afilados. Los zarcillos negros pulsaron una vez antes de desaparecer en su piel. Bailey agarró un escáner y abrió la señal de seguridad. Su estómago se revolvió. Una unidad de patrulla estaba en su puerta. Y no estaban solos. 2 agentes estaban detrás de ellos. Sus armas estaban activadas, pero no alzadas. Su armadura oscura brillaba bajo la lluvia. Esto no era una comprobación de rutina. Lo sabían. Bailey se giró hacia ellas. El pulso se aceleró. Están aquí para ti. La mandíbula de Elías se tensó. Entonces debería irme. Los pensamientos de Bailey daban vueltas. Si él corría, lo verían. Si luchaba, demostraría que sus miedos eran ciertos. Ella no debería ayudarlo. Ni siquiera sabía qué era. Pero cuando lo miró, no solo vio a un humano con algo extraño. Dentro de él vio a un hombre que había sido perseguido, que había sido abandonado a su suerte, y vio lo que sucedería si lo atrapaban. Vi lo agarró por la muñeca, tirándolo hacia la salida trasera. Por aquí. Elías se tensó. ¿Por qué? Porque no confío en ellos, murmuró. Y no confío en ti, pero confío en lo que sea que lleves dentro. Le lanzó una mirada aguda. ¿Quiere vivir? Elías no discutió. Se deslizaron bajo la lluvia justo cuando los matones abrieron paso con el arma. Él nunca quiso que la lluvia ocultara sus huellas, pero no las ocultaría. Durante mucho tiempo, Bailey guió a Elías por los estrechos senderos que serpenteaban entre árboles imponentes y rocas cubiertas de musgo. El aguacero convirtió el suelo en lodo espeso, ralentizando su paso, pero Elías no se resistió. En todo caso, se movió mejor de lo debido, más fuerte, más firme, como si el agotamiento de antes nunca hubiera existido, como si la cosa dentro de él se hubiera ajustado. A Bailey no le gustó ese pensamiento. Lo miró. Su rostro estaba fijo, sus ojos afilados a pesar de... La tenue luz de la mañana se filtraba a través de la niebla. No tenía miedo. Ni siquiera estaba sin aliento. Pero algo más fallaba. Elías apenas emitió un sonido. Sus botas deberían haber chapoteado. Su respiración debería haber sido pesada, pero se movía por el denso bosque como un fantasma o como algo que ya no era del todo humano. Bailey apretó la mandíbula. Fue un error. Debería haber dejado que los matones se lo llevaran. Debería haberle entregado antes de que se convirtiera en algo peor. Pero no podía ignorar lo que había visto en sus ojos antes de huir. No miedo, ni violencia, sino control. Lo que fuera que llevaba dentro, luchaba contra ello por ahora.
Llegaron a la base de una cresta donde la pared rocosa sobresalía formando un saliente poco profundo. Bailey se agachó. Recuperó el aliento. Elías la siguió, sacudiéndose el agua del pelo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ella susurró. Él asintió. Sus ojos escudriñaron los árboles. Nos rastrearán. Señales de calor. Sensores de movimiento. Si tienen drones, no duraremos ni una hora. Bailey tragó saliva. Tenía razón. ¿Tienes un plan?, preguntó. Elías dudó. Luego apretó la mandíbula y exhaló. Necesito probar algo. Bailey frunció el ceño. ¿Probar qué? No respondió. En cambio, cerró los ojos y respiró hondo. Luego, en movimiento. El aire a su alrededor se movió. La masa oscura bajo su piel se agitó, enroscándose en sus músculos como hebras de tinta disolviéndose en agua. Sus hombros se relajaron. Su postura se enderezó. Su piel se calentó. El corazón de Bail latía con fuerza. Elías, puedo sentirlos, murmuró. Ella se tensó. ¿Qué? Sus ojos se abrieron más brillantes, ahora agudos y antinaturales. Se están acercando. La respiración de Bailey se aceleró. Puede sentirlos. Elías flexionó los dedos. Los oscuros zarcillos pulsaron bajo su piel, respondiendo a sus pensamientos. No es vista, no es sonido, es como presión. Como cambia el aire cuando algo se acerca demasiado. Bailey miró fijamente. Eso no era humano. Los puños de Elías se apretaron. Esta cosa, sea lo que sea, no solo me mantiene vivo. Se está adaptando a las amenazas antes de que sucedan. Exhaló. Bruscamente. Me está convirtiendo en un arma. El pulso de Bailey se aceleró. ¿Y qué pasa cuando decide que ya no tienes opción? El silencio de Elías fue respuesta suficiente antes de que ella pudiera decir algo más. Giró la cabeza bruscamente hacia un lado. Sus músculos se tensaron, un zumbido sordo llenó el aire. La sangre de Bail se enfrió. Drones. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una luz azul atravesara los árboles, barriendo el suelo en amplios arcos. Los ejecutores ya no buscaban. Lo sabían. Bailey agarró el brazo de Elías. Tenemos que movernos. Pero él no la miraba. Estaba observando al dron, calculando. Espera, murmuró. Bailey apretó los dientes. ¿Esperar qué? Los zarcillos bajo su piel se movieron, enroscándose alrededor de su muñeca, su palma y, más rápido de lo que ella pudo procesar, ella se movió. Un movimiento borroso se abalanzó desde las sombras, agarró una piedra y la lanzó. El impacto fue inmediato. La piedra se estrelló contra el sensor del dron con una precisión letal, haciendo saltar chispas. La máquina se tambaleó, se retorció y se estrelló contra los árboles. Bail contuvo la respiración. Lanzar, esa velocidad, ese tiempo de reacción. Ningún humano normal podría haberlo hecho. Elías no se regodeó. Solo miró su mano, flexionando los dedos. Las venas oscuras pulsaron una vez y luego se desvanecieron por primera vez. Parecía asustado. Ni siquiera lo pensé. Susurró, simplemente sucedió. Bailey retrocedió. Estás cambiando. Hilas la miró a los ojos. Lo sé. Un grito lejano resonó entre los árboles. Los agentes habían oído el choque. No más tiempo. Bailey tragó saliva y se giró. Vamos, tenemos que irnos ahora. Elías dudó solo un segundo antes de seguirlos, pero mientras corrían, un pensamiento ardía en sus mentes. Si él era cambiando tan rápido, ¿cuánto tiempo? Más tiempo antes de que se perdiera por completo. La traición. Los árboles se desdibujaban a su paso. Mientras corrían, la lluvia había amainado, pero el aire estaba denso de humedad. El suelo, resbaladizo por el barro, el corazón de Belle latía con fuerza en su pecho, pero ella tampoco se detuvo. Elías debería haber estado exhausto. Su cuerpo se había roto hacía apenas un día. Sin embargo, mientras luchaba por mantener el ritmo, se dio cuenta de algo inquietante. Él se estaba volviendo más rápido, no solo fuerte, no solo rápido. Algo más, algo inhumano. Apartó el pensamiento de su mente. Tenían problemas mayores. Los agentes se acercaban. Podía oír sus voces. A lo lejos, agudas y mecánicas, a través de sus comunicadores, cortaban el paso. Elías se detuvo junto a ella. Nos flanquean. Vele respiró hondo. ¿Cómo lo sabes? Sus ojos verdes brillaban débilmente en la penumbra. Inclinó la cabeza, escuchando algo que ella no podía oír.
Están a 200 metros. 3 a la izquierda, 4 a la derecha, 2 más en terreno más alto. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Han establecido un perímetro. Vamos directo hacia ellos. A Bail se le heló la sangre. No lo adivinaba. Lo sabía y eso no era normal. Una rama se quebró a lo lejos. El sonido la recorrió de miedo, pero Elías apenas reaccionó. En cambio, se giró hacia ella. Su expresión era indescifrable. Necesito hacer algo. Puede que no te guste. Bailey dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Elías exhaló. Puedo sacarnos de aquí, pero no sé qué pasará. Las venas oscuras latían bajo su piel de nuevo, subiendo por su antebrazo, entrelazándose con sus dedos. Su respiración se aceleró. Lo que había en su interior estaba despertando. Bailey negó con la cabeza. No, dijiste que se estaba adaptando. Pero ¿y si se apodera de él? La mandíbula de Elías se tensó. Entonces, lucharé. Una sombra se movió entre los árboles, demasiado tarde. Un vino fuerte llenó el aire. Un arma cargándose. Bailey apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Elías se moviera como un borrón. Se abalanzó, agarrándola por la cintura y tirándola al suelo justo cuando se oyó un disparo. Una ráfaga de pulso quemó el aire sobre ellos, quemando el árbol, donde su cabeza había estado hacía un segundo. Antes de que Bailey pudiera siquiera registrar lo sucedido, Elías ya estaba de pie. Se giró. Su cuerpo se movió más rápido de lo que pensaba. El ejecutor disparó. Nunca tuvo una oportunidad. Elías se abalanzó. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado fluidos, inhumanamente eficientes. Su puño impactó contra el pecho del ejecutor como un martillo atravesando metal. La armadura se arrugó. El ejecutor salió despedido. Hacia atrás, estrellándose contra un árbol con un crujido repugnante. Vele contuvo la respiración. Eso no era solo fuerza, era algo más. El bosque quedó en silencio. Durante medio segundo, luego, gritos caóticos resonaron entre los árboles. Los ejecutores restantes avanzaron. Vele agarró el brazo de Elías. Desesperado, tenemos que correr. Elías giró la cabeza. Sus ojos verdes brillaban ahora por completo, y por primera vez. Ella ya no estaba segura de si era realmente él. Entonces se desvaneció, no desapareció. Se movió. Un segundo estaba a su lado. Al siguiente, estaba destrozando a los soldados. Con una precisión aterradora, su cuerpo se entrelazó entre ellos, esquivando golpes. Antes de que ocurrieran, prediciendo sus movimientos como una máquina, sus manos se movían como armas, rifles que se rompían, visores que estrellaban cuerpos contra el suelo con una fuerza sin esfuerzo, los oscuros tentáculos. Bajo su piel palpitaban, reaccionando a cada ataque antes que su mente, y aún así, su rostro no estaba inexpresivo, estaba concentrado, controlado, seguía luchando, seguía. Aferrándose a sí mismo, Bailey solo podía observar la batalla. Duró segundos, luego terminó, el último ejecutor cayó al suelo inconsciente, el bosque quedó en silencio. De nuevo, Elías estaba de pie en el centro de todo. Su pecho subía y bajaba, sus dedos temblaban, sus venas seguían oscuras, latiendo vivas. Bailey tragó saliva con dificultad. ¿En qué se estaba convirtiendo? Antes de que ella pudiera decir nada, un clic agudo resonó detrás de ellos. Se giró y se congeló. Un grupo de figuras se encontraba en el árbol. Armas criadas, humanos, pero estos no eran ejecutores, no formaban parte de las patrullas alienígenas. Su armadura era diferente, elegante, avanzada y marcada con una insignia que ella no reconoció. Elías se giró. Lentamente, apretando la mandíbula, uno de ellos dio un paso adelante. Un hombre alto, mayor, con ojos calculadores, sonrió. «Retírate». El comandante Drake, a Bailey se le encogió el estómago. Sabían su nombre. Elías no se movió. Su voz era fría. «¿Quién eres?» La sonrisa del hombre se ensanchó. «Gente que te ha estado buscando durante mucho, mucho tiempo». Los puños de Elías se apretaron. Val lo sabía. Mira, no era miedo, era reconocimiento. Y por primera vez, ella se dio cuenta de que esto no era un rescate. Era una trampa, más que un ser humano. Elías no bajó las manos. Ni los soldados ni ella. La tormenta había pasado, pero el aire estaba denso por la tensión. El único sonido era el zumbido distante de un barco flotando justo detrás de las copas de los árboles. Sus reflectores parpadeaban a través de la niebla. El pulso latía con fuerza.
El hombre que lideraba el grupo dio un paso adelante. Sus botas crujieron contra la tierra húmeda. Era mayor. Su uniforme oscuro, impecable y sin marcas, excepto por una insignia en su hombro. Una que ella no reconoció, pero Elías sí. Bailey podía verla en la forma en que su cuerpo se puso rígido, sus dedos se cerraron en puños. Ha estado ocupado, comandante, dijo el hombre con voz suave. Se suponía que estaba muerto. Elías no parpadeó. Lo era. El hombre sonrió. Y sin embargo aquí estás. Sus ojos se dirigieron a los brazos de Elías, a las venas oscuras que aún latían bajo su piel. Mejor que nunca, lo he visto. Bailey sintió el peso de esas palabras asentarse como una piedra en su estómago. No solo lo conocían, sabían en qué se estaba convirtiendo. La mandíbula de Elías se tensó. ¿Quién te envió? El hombre ladeó la cabeza. ¿No me reconoces? Elías guardó silencio. El hombre suspiró. Supongo que es justo. Nunca debiste recordar todo. Tu misión. Sí. Tus órdenes, por supuesto. Pero los detalles. Su sonrisa se agudizó. No tanto. El estómago de Bailey se retorció. ¿De qué está hablando?, exigió. El hombre apenas la miró. Lo has cuidado bien. ¿No es así? Supongo que debería agradecerte por eso. Su mirada volvió a hilas. Pero nos perteneces. Comandante. Siempre lo has hecho. Elías no se movió. Bailey se acercó a Elías. Exhaló. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Experimentaron con nosotros. La sangre de Bail se heló. Elías mantuvo la mirada fija en el soldado. No. El hombre no respondió de inmediato, pero con un lento y deliberado sentimiento dijo sí. La respiración de Bail se entrecortó. Elías era uno de ellos, o al menos lo había sido. El hombre continuó avanzando como si se acercara a un animal acorralado. Nunca fuiste solo un explorador, nunca fuiste solo un humano. Su mirada se oscureció. Fuiste creado para esto. El estómago de Velo se revolvió. Recordó cómo Elías había luchado, cómo había sentido peligro antes de que llegara, cómo se había adaptado a cada amenaza. Su cuerpo se movía antes de siquiera pensarlo. No era solo el simbionte, era él. Recuerdo las pruebas. Él las murmuró. Sus manos temblaban. El entrenamiento. Las misiones. Sus ojos ardían. Recuerdo el dolor. El soldado asintió. Mírate ahora. El viento cambió. Velo podía sentirlo. El aire cambiaba a su alrededor. Elías también estaba cambiando. Las venas de sus brazos se oscurecieron, latiendo más rápido. Sus dedos se contrajeron. Los arcillos negros bajo su piel se agitaron, respondiendo a sus emociones. A su rabia. El soldado sonrió como si eso fuera exactamente lo que quería ver. Ven con nosotros, dijo suavemente. Fuiste hecho para algo más grande, comandante. Elías exhaló lentamente. Entonces se movió. El suelo se agrietó bajo él mientras se lanzaba más rápido de lo que pensaba, más rápido de lo humanamente posible. En un segundo estaba de pie junto a Bailey. Al siguiente, estaba destrozando a los soldados como una fuerza de la naturaleza. El primer hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Él las golpeó su mano, aplastando la armadura como papel, y el soldado se estrelló contra un árbol. El segundo levantó su arma. Elas ya estaba detrás de él. Sus dedos partieron el rifle por la mitad. El tercer hombre gritó. Entonces Elas lo agarró y desapareció. Valé apenas registró lo que sucedió antes. El soldado reapareció al otro lado del claro, desplomado como una muñeca de trapo. El líder permaneció quieto, observando, sin miedo, pero esperando. El corazón de Bailey latía con fuerza. Elías se giró hacia el último hombre. De pie. Su pecho jadeaba. Sus músculos se tensaron. Venas oscuras subían por su cuello. Su rostro, sus ojos ya no eran verdes, eran negros. El líder sonrió. Bien. Elías se congeló. Bailey dio un paso adelante, desesperado. Elías se detuvo. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas habían hecho sangre. Masa oscura bajo su piel. Se estremeció luchando contra él por primera vez. Parecía que estaba perdiendo él. Soldado dio otro paso adelante. ¿Ves? Está en tu naturaleza. Fuiste diseñado para evolucionar para sobrevivir. Extendió los brazos. Ven con nosotros y te haremos imparable. Las manos de Elías temblaban. Su respiración era irregular. Velo desigual. Sabía lo que estaba pasando. Lo habían convertido en algo más,
y ahora ese algo estaba despertando. Tenía una oportunidad. Corrió hacia adelante y agarró el brazo de Elías. «Escúchame», susurró, obligándolo a mirarla. Sus pupilas casi habían desaparecido, tragadas por la oscuridad. Los zarcillos bajo su piel se contrajeron, listos para atacar. Apretó su agarre. «No eres ellos». La respiración de Elías se enganchó. Velo se obligó a sostener su mirada. «Puedes elegir en qué te conviertes». Elías se detuvo. Aflojó los puños. Sus hombros cayeron ligeramente, y eso fue suficiente. El brillo en sus venas se atenuó. El zarcillo negro se desaceleró. Estaba ganando. La sonrisa del líder se desvaneció. Elías exhaló y luego se giró hacia el hombre que lo había llamado arma, que había intentado controlarlo. Su voz era firme. «Humano, no soy tuyo». Los ojos del líder brillaron con algo ilegible. Entonces él presionó un interruptor en su muñeca. Un vino agudo llenó el aire. La sangre de Baal se enfrió. La nave sobre ellos se encendió. Para no retirarse al fuego, Elías la agarró. Su voz aguda corrió. Ella no dudó. Salieron disparados mientras el suelo tras ellos explotaba en una tormenta de fuego. La persecución no había terminado. Apenas comenzaba. El precio del poder. El mundo tras ellos era fuego. Árboles quemados. Humo ennegrecido se elevaba hacia el cielo del amanecer, mientras la nave sobre ellos reinaba la destrucción. El bosque abajo. Los ejecutores habían ido, muertos o en retirada, pero el hombre que había llamado Elías un arma seguía ahí afuera, observando, esperando. Los pulmones de Baal le ardían mientras corría. Le dolían las piernas, pero no se atrevía a detenerse. No con el calor rugiente a sus espaldas, no con Elías a su lado. Su respiración firme, sus movimientos imposiblemente controlados por ahora, irrumpieron en un claro cerca del borde del cañón. La caída escarpada desaparecía en la nieve de abajo, un callejón sin salida. Bailey giró. Su corazón latía con fuerza. Elías, pero ella se detuvo. Él no estaba mirando. Ella miraba sus manos, sus dedos temblaban, oscuros zarcillos moviéndose bajo su piel, respiración palpitante, no se desvanecían. Esta vez estaban creciendo. Él había usado demasiado, luchó demasiado y ahora no quería soltarlo. La voz de Las Bailey era firme, intentando atraerlo de vuelta. Todavía tú, puedes detener esto. Él no respondió. Su pecho subía y bajaba, agudo y desigual. Lo que había en su interior ya no solo lo mantenía vivo, estaba ganando. La nave sobre ellos se acercaba, escudriñando el suelo. Tenían minutos. Elías apretó los puños. «Puedo acabar con esto». El estómago de Baal le dio un vuelco. «No, no digas eso». Sus ojos se posaron en los de ella, verdes de nuevo, pero parpadeantes. «Me quieren porque creen que soy suyo», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Porque creen que me convertiré exactamente en lo que me construyeron para ser». Baal tragó saliva. «Entonces no lo hagas». Una pequeña sonrisa triste cruzó sus labios. «Creo que ya no tengo elección». Antes de que ella podría detenerlo, se giró hacia el barco. El viento arreció y saltó. Bailey jadeó cuando ella se lanzó al aire. La fuerza de su salto agrietó el suelo bajo él. El cañón del barco giró hacia él, fijándose demasiado lento. Elías golpeó el casco como una fuerza de la naturaleza. El metal crujió bajo su peso al desgarrar el blindaje. Su cuerpo se movió a una velocidad aterradora. Ya no pensaba. Estaba actuando. Bailey solo pudo observar el barco inclinado, forcejeando. Sus motores chisporroteaban mientras Elías destrozaba sus sistemas como una tormenta hecha carne. Explosiones florecieron en su armazón. El cielo se iluminó con fuego y el barco cayó. Bailey apenas tuvo tiempo de moverse antes de estrellarse contra el cañón. El impacto envió una onda expansiva a través de la tierra. Llamas y humo se elevaron al aire. Silencio. Bailey se quedó congelado mirando los restos. Lo había hecho, pero ¿a qué precio? Dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. Helas. El viento cambió y luego, movimiento de entre los restos. Emergió lentamente. Los pasos eran pesados, su respiración inestable, las venas negras aún latían en sus brazos, pero se desvanecían, retrocedían bajo su piel. Él estaba ganando. Elías la miró por primera vez. Parecía asustado. Bailey no dudó. Corrió hacia adelante, agarrándolo de los brazos. «¿Sigues aquí?», susurró ella. Él tragó saliva. «¿Por ahora?». Ella lo miró a los ojos.
No eres un arma, exhaló él y luego preguntó, ¿qué soy? Valey dudó. Luego, extendió la mano y presionó su pecho contra su corazón, que aún latía. Todavía era humano. Tú decides eso. Elías la miró fijamente un largo momento. Luego, lentamente, asintió. El bosque detrás de ellos había desaparecido. El enemigo se había ido. Pero la lucha dentro de él no había terminado. Aún no.